te amo más que ayer. Mi hermano hablaba allí de lo maravilloso que es el Señor cuando nosotros tenemos el cuidado de creerle al Señor, de que cuando nos dirigimos a Él no nos estamos dirigiendo a nuestro compadre, sino que es nuestro Dios. Él conoce cada motivación, cada anhelo del corazón, pero también Él responde conforme a nuestra credibilidad que le damos al Señor. Yo, hermano, doy gracias al Señor por todos los hermanos, los que me conocen, que han estado orando. Ustedes saben que el cáncer me ha estado persiguiendo. Comenzó a guerrilla y está terminando allá abajo, pero desde ahí se va a ir. Así que me hice los últimos exámenes y tuve buenos resultados, porque el Señor siempre dice que se preocupa de sus hijos. Así que por ahora estoy bien, no hay ninguna célula cancerígena. Por ahora sé que el Señor las va eliminando poco a poco. Así como el problema que tú tienes, el Señor también está preocupado de eso. Así que, hermano, la gente cuando habla de cáncer, habla como que ya la persona está en un estado terminal. No, el Señor tiene la última palabra. Así que los que hemos pasado por valles de sombra en muchas oportunidades, hemos visto la mano del Señor. Así que por eso que tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que seguir manteniendo nuestra vida dependiendo de Él. Así que hoy día vamos a hablar de algo muy maravilloso y que quizás nos va a incomodar un poco. Un padre siempre le gustaría decirle cosas hermosas a sus hijos, pero no siempre es así. El padre tiene que siempre ver lo que le conviene al hijo y lo que está mal tiene que ir corrigiéndolo. ¿Qué padre le gustaría decirle cosas que al hijo no le traigan alegría? Ningún padre, ¿verdad? Porque somos papás. Pero sí, cuando hay que decirle algo para corregirlo, para poder mantenerlo en línea, hay que decirle, pero con amor. Y Dios es un Dios de amor. En su esencia Dios es amor. Así que yo quiero que hoy día usted me acompañe allá en el libro de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer los versículos desde el versículo 3 hacia adelante. Segundo de Timoteo, capítulo 3. Hoy día vamos a usar bastante la Biblia, así que si usted trajo su Biblia, su tablet, su celular, porque ahora están más modernos. La verdad que Pablo, escribiéndole a Timoteo, él allí le hace una advertencia, le hace una declaración de lo que muchas veces nosotros ignoramos y creemos no estar inmersos en lo que sucede al ser humano. Él habla de los tiempos finales, él habla de una conducta, de una característica que va a ser evidente y que es evidente en este tiempo en cada uno de nosotros. Voy a hablarle al pueblo cristiano, a nosotros. Pablo allí, él hace una larga lista. Quiero que usted me acompañe en 2 de Timoteo, el capítulo 3. Dice, también debes saber esto. Es decir, allí él hace una advertencia que nosotros muchas veces dejamos pasar y no nos damos cuenta que nosotros también estamos allí. Este tirón de oreja, por decir una palabra, o una advertencia de cuidarnos en los tiempos que vivimos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Está de acuerdo conmigo eso, verdad? Estamos viviendo en un tiempo no complicado, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y sigue hablándole más abajo, le dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Cuando nos encontramos, hermanos, con estas declaraciones,
Y esto no está hablando a usted y a mí. Esto no es para el resto del mundo, es para nosotros. Esta es la condición que nosotros estamos viviendo. No es algo ajeno ni algo que tendremos que hacer un gran esfuerzo para ver alrededor del mundo cómo está sucediendo las cosas. Y esto es un grave peligro de lo que nosotros no nos hemos preocupado, usted y yo. Yo hoy día quiero referirme solamente a dos aspectos: al orgullo y a la soberbia. Y de allí se desprende todo el resto. Toda esa larga lista que aparece allí se desprende de la soberbia y del orgullo que nosotros llevamos en nuestro ser. Hay temas en la palabra del Señor donde no nos trae alegría, como decía, no nos trae algo que nos mueva a seguir adelante, sino que como que nos detiene, porque Dios quiere que nos detengamos, meditemos en lo que Él nos habla. ¿Cuánto nos ha hablado el Señor durante todos estos años? Cada vez que nos reúne es para aconsejarnos, para hablarnos, para mostrarnos el peligro que corremos en estos tiempos. Decía de que el orgullo y la soberbia son las que abundarán en los últimos tiempos. En este tiempo la soberbia y el orgullo es en lo top, por decir una palabra, en lo relevante, en lo que más se ve en el mundo, en todo lugar. Y en nosotros también. No estoy excluyendo al pueblo cristiano, estoy dirigiendo a usted y a mí. Porque afuera el orgullo sobrepasa cualquier cosa. Somos nosotros los que debemos tener cuidado cómo comportamos y cómo nosotros nos mostramos hacia afuera. Si ese flagelo que el Señor nos habla acá, porque del orgullo y la soberbia se desprende todo en la larga lista que yo le he nombrado. Son temas que no nos agradan, ¿no? ¿A quién le gustaría que le dijeran usted soberbio, usted orgulloso? Y sabe usted, yo después que hice esta meditación, después que Dios me habló, porque primero me habló a mí, después que Dios me entregó este mensaje, me di cuenta, ¿sabe lo que me di cuenta? A la conclusión que llegué, que era un orgulloso y soberbio. Y quizá usted al final de este mensaje se va a reconocer que estamos en este problema. Se nos estaba hablando del servicio al Señor, ¿verdad? ¿Cómo servir a Dios? ¿Y sabe cuál es el mayor obstáculo? ¿Por qué no servimos a Dios de una integridad completa? Porque somos soberbios y orgullosos. Hoy día la verdad que el mensaje que el Señor me entregó no es agradable. No tiene esa alegría cuando Dios nos habla que es un Dios perdonador. Es decir, Dios no va a cambiar eso. Dios no va a transar ninguna cosa de lo que Él es, porque dice que todos sus pensamientos son de bien para nosotros. Así que el orgullo es lo que abunda en estos tiempos. Pero podríamos nosotros definir algunos aspectos del orgullo y de la soberbia. El orgullo y la soberbia dice que es una estimación propia y excesiva de uno mismo. Es una estimación propia, si no es algo que venga de Dios. Es algo de nosotros. Es una estimación propia y excesiva que nosotros a veces creemos tener. También se dice que el orgullo, la soberbia es un sentimiento. Los sentimientos pasan, ¿verdad? Pasan los sentimientos. También el orgullo se dice que es un deseo y una pretensión de superioridad sobre los demás. Es un deseo, una pretensión de superioridad hacia el resto. ¿Usted en algún momento ha tenido este problema o soy yo nomás que he tenido? Hemos nosotros a veces obviado lo que el Señor muchas veces ha querido que nosotros le pongamos atención, de la soberbia, del orgullo. ¿Se acuerda lo que le pasó a Satanás? Dice que se le empezó a subir los humos a la cabeza. Quería ser como Dios, estar allá en lo alto. Y a veces nosotros empezamos a subir
creyendo estas pretensiones de la soberbia y el orgullo, esto excesivo, esta estimación excesiva que nosotros pretendemos ser. El orgullo también es un rechazo al sometimiento total a Dios. Y allí donde quiero llevarlo a lo que se ha estado hablando del servicio a Dios. El orgullo y la soberbia es un rechazo al sometimiento total a Dios. Es allí donde nosotros adolecemos, porque nosotros no nos sometemos total a Dios. Si nosotros nos sometiéramos totalmente a Dios, no tendríamos este problema que Pablo le habla a Timoteo, sino que es eso lo que nos impide a nosotros tener una dependencia, una cobertura total de parte de Dios, sino que nosotros es un rechazo a someternos totalmente a Dios. Siempre quedan las áreas, aquellas que nosotros no queremos entregárselas al Señor. Entonces, es un rechazo de sometimiento total a Dios y a los demás. Porque si no nos sometemos a Dios, no nos vamos a someter a los demás. Es obvio. Entonces, la verdad que es una condición de autosuficiencia, de autoconfianza y exaltación de la persona. El orgullo y la soberbia nos llevan a nosotros a tener una autoconfianza, una autosuficiencia, de ser capaz de no involucrar a Dios en nuestras decisiones. Entonces es una tremenda equivocación que el orgullo y la soberbia nos nubla, nos va entenebreciendo la vida espiritual, la suya y la mía. Por eso es que cuando nosotros miramos la palabra del Señor, que empezamos a tener una condición de autoconfianza, de una autosuficiencia y una exaltación excesiva de la persona. El orgulloso, el soberbio vive allá arriba, en las nubes. Usted me dirá, no, pero yo soy cristiano. Pero el orgullo y la soberbia está en nosotros también arraigado. Muchas veces actuamos de mala manera, reaccionamos de mala manera. Salen palabras que no son agradables de escuchar. Y lo triste y lo peligroso que la palabra dice que de toda palabra ociosa que nosotros evitamos mientras estemos en este cuerpo, un día vamos a rendir cuenta delante de Dios. Y otra condición, imagínense que bien las palabras nos van a defender o bien nos van a acusar nuestras propias palabras. Ellas mismas van a ser nuestros jueces. Complicado, ¿verdad? Por eso es que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Por eso es que cuando Dios me daba esta palabra, yo decía, Señor, como que me resistía también. Soy orgulloso, soberbio. Imagínese. Porque uno dice, pero ¿cómo esta palabra, Señor? Sí. Cuando los cristianos son tan nobles, no hay ninguno que sea soberbio, no hay ninguno que sea orgulloso. Señor, estarás equivocado tú. Imagínese. Tómese un respiro un poquito. Vengo preparado. La verdad que a veces las enfermedades, haciendo paréntesis, nos dejan alguna pequeña secuela, no con la palabra, pero Dios permite que a veces quedemos con algunas condiciones. Yo con el asunto de cuando me retiraron la tiroides de acá, por el asunto del cáncer, como que de repente a veces estoy un poco medio tiritón, así medio, y eso no es que esté nervioso, sino que, no lamentablemente, sino que el Señor permite que haya quedado así. Y le doy gracias porque Él es soberano. Así que, si ustedes me ven así como que estoy un poquito, no es que estuve celebrando el cumpleaños de Carlito, ¿no? Aleluya, gloria al Señor. ¿Le interesa lo que estamos hablando, hermano, no? Gloria al Señor. Oh, Jesús. El orgulloso y la soberbia a menudo es el resultado de un conocimiento no santificado, no puro. Fíjese que el orgullo y la soberbia muchas veces se empieza a gestar en un conocimiento que no sea santificado y no puro. Usted me dice, ¿pero qué será eso? Cuando Pablo le escribía allí a Timoteo, también allí
cuando le hablaba de los sacrificios a los ídolos, le hablaba allí. Le decía de que había unos que eran muy encuadrados, decía que eso no podía comerse, que no podía hacerse, entonces le decía que todos tenían conocimiento de eso, pero algunos no lo tenían realmente claro, ni santificado, ni puro. Nosotros a veces tenemos conocimiento que no es santo, que no es puro, que no trae alegría. Por eso que el orgullo y la soberbia muchas veces nos produce cuando a veces tenemos conocimiento pensando nosotros que es un conocimiento santo que agrada a Dios, o queremos nosotros darle una connotación y no realmente no tiene la connotación que Dios necesita. Eso usted lo puede encontrar allá en 1 Corintios capítulo 1, los versículos 8 al 6. 1 Corintios 8, 6. Ahí aparece todo lo que yo le estoy dando a entender. Tengo muchas citas bíblicas y no vamos a poder verlas todas, pero sí quiero lo más relevante en este día darle a conocer. El orgullo y la soberbia nos hace creer que nosotros somos justos, que nuestra justicia es la que prevalece sobre el resto. Pero aquí yo quiero que me acompañe usted. Yo sé que acá se ha expuesto muchas veces este pasaje, pero hoy día es relevante a lo que vamos a ver. Vaya al Evangelio de Lucas, el capítulo 18. Allí vemos nosotros el orgullo y la arrogancia saliéndose por los poros de una persona. Lucas capítulo 18, del versículo 11, vamos a leer del 9 para entender. Lucas capítulo 18, versículo 9 para adelante, dice: y a unos que confiaban en sí mismos, aquí está hablando de los orgullosos y los soberbios, dice, aquí le está hablando Jesús, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno oraba, dice, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Imagínense, ni siquiera oraba con Dios, sino que oraba, mire, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, ni siquiera oraba con Dios, sino que estaba orando con él mismo. Es decir, a él mismo se decía. La oración no era para Dios, sino que iba para él mismo. Miren lo que llega a entorpecer incluso el conocimiento de la persona, el orgullo y la soberbia. Dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ni como esta basura que está aquí al lado mío. Y sabe usted, mi hermano, que eso nosotros cuando leemos la palabra debemos llevarla si realmente nos identifica a nosotros. ¿Cuántas veces a lo mejor usted ha dicho o yo he dicho, a lo mejor este tipo está peor que yo, a lo mejor yo estoy mejor, voy a la iglesia, yo estoy más en contacto con el Señor, yo no soy como este porquería que está aquel lado? Entonces se da cuenta de que nosotros tenemos que entender cuando Dios nos habla a través de su palabra. Imagínense la oración que hacía este hombre orando consigo mismo, y él empieza a mostrarle lo que él hacía. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, y nosotros podríamos decirle a lo mejor al vecino: yo voy a la iglesia todas las veces, doy el diezmo, y no soy como este. ¿Lo cree usted? ¿Qué se nos podría pasar por la cabeza? Ese orgullo, esa soberbia. Entonces vemos aquí nosotros dando esta declaración, el hombre allí orgulloso, más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar sus ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Esas oraciones que nosotros a veces inconscientemente las hacemos con arrogancia, con soberbia, con orgullo, porque sabe usted que yo he escuchado a veces personas dándole consejo a Dios. Claro, somos tan orgullosos que el Señor le decimos: Señor, yo quiero que las cosas sean de esta manera. Yo quiero que la cosa vaya por este lado. Nosotros dándole reglas al Señor. Eso se llama soberbia, eso se llama orgullo. Porque muchas veces nosotros confundimos que se haga la voluntad de Dios o que sea la voluntad de Dios. ¿Usted encuentra alguna diferencia que se haga y que sea? ¿Encuentra usted la diferencia en eso, no?
Que sea la voluntad de Dios, hermano, la voluntad de Dios siempre es buena y perfecta. Pero que se haga, eso ya depende de Él. Ahí está la diferencia. Entonces, yo siempre digo, Señor, que se haga, que sea la voluntad de Él, no la de Él. La de Él siempre yo sé que es buena y perfecta la voluntad de Dios. Por eso, cuando vemos este mensaje que el Señor hoy día nos tiene, también una de las cosas, el orgullo y la soberbia se empieza a generar en la inexperiencia, en la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que acá se ha dado mucho énfasis de que debemos ser personas conocedoras de la palabra de Dios. Que ella sea la que nos guíe, la que nos instruya, la que nos conduzca, la que nos abra la luz. Porque toda la revelación está dada aquí. Dios no va a traer otra revelación nueva, sino que ya está dada. Debemos pedirle luz a Dios, que nos aclare su revelación. Si alguien viene que Él ha tenido una revelación nueva, no, eso no es de Dios. La revelación está dada. A Dios no se le olvidó nada, en absoluto. Debemos pedirle a Dios que Él nos revele y nos aclare, que nos dé luz de lo que Él ya ha dejado escrito. Cuando sean las 3:30 me avisan, hermano, por favor, cuando me empiece a dar hambre. La verdad, mi hermano, que no quiero dejar nada pasar porque este mensaje sé que es del Señor. Sé que es del Señor. No fue una idea mía. Le decía a mi esposa ese día, tenía 3 mensajes. Pero el Señor me habló de este, que hoy día tenía que ser. Y me dijo, no seas orgulloso, soberbio. El orgullo se manifiesta en los privilegios religiosos. Muchas veces las personas cuando empiezan a escalar poco a poco y empiezan a sentirse soberbios, orgullosos sobre los demás. El pueblo de Israel fue un pueblo donde el Señor se manifestaba y tuvo todos los privilegios de Él. Fue un pueblo privilegiado y todavía sigue siendo privilegiado el pueblo de Israel. Lo constituyó después de haber sido esparcido. En el año 48 fue constituido como nación en Israel. Así que el pueblo de Israel es un pueblo realmente, no que sea privilegiado, sino que el Señor lo eligió dentro de todos los pueblos, no siendo el mejor, dice la palabra. Así que el orgullo se manifiesta también en los privilegios religiosos. Allá en Sofonía, el capítulo 3, el versículo 1 al 2 dice: ¡ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, ni se acercó a su Dios. Así pasa cuando los privilegios religiosos empiezan a ponerse allí delante del hombre sin considerar a Dios. Se pone rebelde, soberbio y ya no necesita a Dios. Los privilegios los privilegios religiosos empiezan a la persona a sentirse orgulloso de ya no necesitar la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo, verdad? ¿Me están siguiendo el mensaje? El tener poder. Fíjese que cuando la gente tiene poder, ¿qué es lo que pasa cuando la gente empieza a adquirir poder? Empieza a sentirse superior y empieza a tener una actitud diferente con los demás. Algunos hablan así, un bien chileno, estos piojos resucitados, es la palabra. Claro, alguien que nunca ha tenido los bienes y se le empiezan a subir humo a la cabeza y se empiezan a sentirse orgullosos porque tienen un poder. El dinero, la fama, el hecho de vivir en un lugar más acomodado y se sienten soberbios, orgullosos. Que a nosotros nunca nos pase eso, hermano. Que podamos, por eso hoy día el Señor nos va, a mí ya me bajó eso que al final vamos a terminar diciendo, sí, realmente tú tienes razón, Señor. Nos pegaste ahí justo donde no quería hoy día. ¿Ah? Decía que el tener poder viene el orgullo. Allá en el libro de Levítico, el capítulo 26, el versículo 19, y vamos a leer también en Ezequiel, capítulo 30, versículo 6. Dice, allá en Levítico 26, 19, dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Mire, si el Señor, Él sabe de lo que somos nosotros.
Le habla allí al pueblo, le dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Las consecuencias del orgullo y de la desobediencia. El Señor a veces pone, oramos, y como que la oración no pasa y no hay respuesta. Es porque nosotros estamos en una condición que al Señor no le agrada. Nuestra soberbia, nuestro orgullo, y si en el cielo se pone como hierro, el cielo abajo como bronce, no nos resulta nada. Y seguimos nosotros en la tosudez y en la persistencia de nuestra misma forma, y seguimos avanzando sin detenernos y considerar que hay algo que está sucediendo. Así que el tener poder produce ese problema. Ezequiel 36 dice: así ha dicho Jehová. Aquí no dice que el predicador, no, sino que el Señor dice: así ha dicho Jehová, también caerán los que sostienen a Egipto. Egipto es figura de pecado, de soberbia, de orgullo. Aquellos que mantienen, dice, sostienen a Egipto y a la altivez de su poderío. Todos aquellos que quieren mantener su arrogancia, su soberbia: no, déjame así. Yo nací chicharra, voy a morir cantando. Así es un dicho bien chileno. Usted conoce la chicharra, ¿no? No son esas que suenan, no, son unos bichitos que cantan en el campo. Son bien hermosos, ¿eh? Son ruidosos, así el que hace para chicharra, no quiere escuchar nada, solamente quiere meter ruido nomás. Así que vemos que así ha dicho Jehová, también caerán los que sostienen a Egipto y a la altivez de su poderío. Tener riquezas también produce orgullo y soberbia. La riqueza. Los ricos que incluso se apartan, se alejan del pobre. Viven solos allá, que no los moleste nadie. Y fíjense que, acompáñenme allá a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Por eso es que hoy día vamos a usar la Biblia bastante. Los reyes están antes de las crónicas. Segunda de Reyes, el capítulo 20. Vamos a ver allí qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Segunda de Reyes, el capítulo 20, el versículo 30. El versículo 13. Cuando el rey Ezequías enfermó, el rey de Babilonia supo y mandó unos enviados a ver allá, entregarle bien y entregarle varias cosas al rey Ezequías cuando él enfermó. Pero este rey tuvo la mala idea, porque él se creía de tener tanta riqueza, era un rey poderoso. Entonces él tuvo la mala idea de mostrarle todas las cosas a estos enviados, porque el orgullo te hace a ti tener esta actitud frente al que no tiene. Él le mostró todas las cosas. Mire, vamos a leer para que ustedes sepan allá del versículo 12 para adelante. Mire, versículo 12. En aquel tiempo Merodach Baladán, dice, hijo de Baladán y rey de Babilonia, y se envió mensajero con carta y presente a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías lo oyó y le mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especies. Mire, el tipo arrogante, Esto, por decirle a estos, les voy a mostrar realmente quién soy yo, para humillarlos. Pero mire al final lo que pasó. Vamos a saltarnos bien al versículo 16. Entonces Isaías, aquí está el profeta Isaías en ese tiempo, el versículo 15 vamos a leer. Y él dice, y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Le estaba preguntando Isaías a Ezequías. Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Mire lo que le pasó al rey Ezequías por la soberbia, el orgullo de creerse, y para que ellos llevaran una visión de él que era un rey poderoso.
la riqueza hacen ver a la persona en un estatus diferente al que tiene menos. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? El orgullo y la soberbia es característica de los falsos maestros, de estos que van a salir ahora en este tiempo, porque hay muchos falsos maestros. Vamos a leer allá en Primera de Juan, el capítulo 2. Vamos allá al Nuevo Testamento, Primera de Juan. Primera de Juan es la última antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. ¿Lo tiene ya? Dice, versículo 16 de Primera de Juan: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que nosotros nos puede agradar, todo lo que nosotros podemos darle un valor que nos cautive, eso todo va a pasar. Eso no es de Dios. No significa que usted va a rechazar todo lo que hay en el mundo, no. Aquellas cosas que usted sabe que lo van a llevar a tener una actitud de orgullo, de soberbia. La vanagloria, aquellas personas arrogantes, dice todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Dice que los ojos son las ventanas del cuerpo, por allí entra todo, todo. Y si las ventanas están entrando todo tipo de luz, si está adentro contaminado y está en oscuridad, mayor va a ser la oscuridad. Por eso hay que tener cuidado qué cosas vemos, qué cosas le damos la pasada sin filtro, que nos agrada de ver. Por eso que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Aleluya, gloria al Señor. El orgullo y la soberbia conduce al desprecio y rechazo hacia la palabra de Dios, de los ministros, de los líderes y de los pastores. Dice que el orgullo y la soberbia es con clara evidencia del desprecio de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros aquí, las iglesias, a veces son pasivos porque la gente viene con soberbia, con orgullo, escuchan y rechazan el consejo y no les interesa? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado una palabra, una exhortación de parte de Dios y nosotros no decimos, eso no es para mí? Y nos resistimos allí sabiendo de que nuestra conciencia nos está mostrando lo equivocado que estamos nosotros frente a Dios. Vemos nosotros a través de la palabra, vuelva al libro de Jeremías nuevamente, al capítulo 43, Jeremías 43. Vemos nosotros cómo el orgullo y la soberbia conduce al desprecio y al rechazo hacia la palabra de Dios, de sus ministros, sus líderes, sus pastores. Jeremías 43:2. Vamos a leer del 43:1 para entender lo que estaba pasando allí. Aconteció que Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo toda la palabra de Jehová de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos. Es decir, Jeremías estaba transmitiendo el mensaje que Dios le había dado para el pueblo. No era una idea de él, era algo que Dios le había entregado para dárselo al pueblo. Dijo Azarías, estoy leyendo el versículo 2 del capítulo 43 de Jeremías, dijo Azarías, hijo de Osaías, hijo de Anán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías. Miren, todos los varones soberbios. Allí había un grupo de asambleístas. Un grupo de soberbios. Dice
dijeron a Jeremías: mentira dices. ¿No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morir allí? Mire la arrogancia, la soberbia de ellos, sabiendo que Jeremías era un hombre enviado de Dios que le había dicho esto, ustedes lo pueden hacer. Entonces, no, mentira están diciendo. Rechazo a la palabra, no a Jeremías. ¿Qué es lo que le pasa normalmente, mis queridos hermanos, a los cristianos? No, eso no era para mí. Yo no estoy tan soberbio, tan orgulloso como este está peor que yo. Entonces esa palabra no es para mí. Rechazamos el consejo de Dios, porque los que tenemos la oportunidad, el privilegio de poder hablar la palabra del Señor, no es una idea nuestra, sino que es la palabra del Señor la que estamos mostrando. Y Dios nos libre a hablar cosas que sean de nuestra cabeza, intenciones de nosotros. Que Dios nos libre de eso, mi hermano, los que tenemos el privilegio de estar aquí adelante, que el Señor nos dé la claridad y nos dé la humildad y nos baje del orgullo y la soberbia. De hablar verdad, de hablar la verdad de Dios, no lo que yo pienso, lo que yo creo. Como muchas veces he dicho yo, ese evangelio según San John, ese evangelio funciona muy bien. Según yo pienso, según yo creo, ese evangelio funciona muy bien. Yo quiero que sea la palabra del Señor la que nos hable. Que alguien un día se pare acá y diga: así dice el Señor. No lo que dice el predicador, sino lo que dice Dios. Porque eso nos va a convencer, eso nos va a traer corrección y nos va a traer alegría también. Porque la palabra de Dios sí trae alegría. Aleluya. El libro de Proverbios tiene muchos pasajes que nos hablan con respecto a este tema. Proverbios 28-25 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda. Los soberbios, los orgullosos son contenciosos, rencillosos, andan con la pluma para siempre, andan como a la defensiva, andan enojados y a veces ni siquiera saben por qué andan enojados. Se levantan enojados y no saben por qué. Entonces, esa es la soberbia, el orgullo. Oh Señor. Proverbios 28-25, sí. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El altivo, el orgulloso, le han deseando perdón al otro allá, la rencilla. Y ya hay cristianos que son rencillosos, que son malas pulgas. Yo no sé si eran pulgas malas, buenas, si desconozco ese problema. El orgullo trae engaño de uno mismo. Fíjese que el orgullo nos engaña a nosotros mismos. Es una cosa increíble que somos tan necios que no nos damos cuenta que el orgullo y la soberbia a nosotros mismos nos engañan. Cuando no queremos venir a la iglesia, nos sentimos orgullosos. Total. No queremos a veces orar, no queremos leer la palabra. No, si ya le he leído la Biblia tantas veces. Y así empezamos nosotros a generar esta como pasividad y este conformismo en nosotros. Y no nos damos cuenta que eso es orgullo y soberbia. Cuando usted no quiera orar o cuando yo no quiera orar, no quiera leer la palabra, ¿qué es lo que es eso? No estaré siendo yo no me estaré yo considerando que soy autosuficiente, que no necesito de Dios. Estaré generando una autoconfianza, una dependencia de mí mismo, no de Dios. La verdad, hoy día, hermano, yo sé que el mensaje no es bueno. Es excelente. Pero si papá nos está diciendo de lo que él quiere que nosotros, ¿qué dice el que resiste a los soberbios? Si ni siquiera le da la pasada, los tiene allá afuera. Allá están los soberbios, los orgullosos, aquellos que tienen autoconfianza, que son autosuficientes, que no necesitan orar, que no necesitan venir a la iglesia, que no necesitan pedir perdón, que no necesitan corregir sus palabras, que no necesitan...
Eso es orgullo, soberbia. Decía que el orgullo trae engaño a nosotros mismos. Vaya al mismo Jeremías, vaya al capítulo 49. Avance un par de páginas más. El capítulo 49 de Jeremías, el versículo 16. Mire lo que le dice allí a un pueblo que se creía que no necesitaba nada. Tenía todo aquello que el Señor odia. Ese orgullo, esa soberbia, este pueblo allá le dice: tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peña, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Quizás usted y yo nos sentimos allá en lo alto, donde no necesitamos escondido, donde nadie nos va a ver. El Señor dice: aunque estés allá arriba, yo te voy igual, te voy a encontrar. ¿Dónde podremos huir del Señor? ¿A dónde huiremos de su Santo Espíritu? Dice. Si vamos allá arriba, allá está el Señor. Vamos allá abajo, allá está Dios. Así que, hermanos, si pretendemos nosotros engañar al Señor en nuestra actitud, no lo vamos a poder hacer. Somos nosotros los que nos vamos a quebrantar en las leyes del Señor. No que nosotros vamos a quebrantar la ley de Dios, sino que nosotros nos vamos a quebrantar en las leyes de Dios. Por eso, el orgullo, la soberbia, nos trae engaño a nosotros mismos. El orgullo trae enojo, allá en Proverbios 21-24, el escarnecedor. El escarnecedor es aquel burlón, aquel que se mofa. Es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción, en la vanidad de sus cualidades. Aquella persona que se cree más que el resto. Entonces vemos que el orgullo trae todo ese tipo de situaciones. El orgullo contamina al hombre. Allí empezamos nosotros a entender que de parte de Dios, cuando Él nos habla de que el orgullo y la soberbia nos contamina. Y sabe usted, allá en Marcos, en el capítulo 7, del 20 al 22, dice: lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, decía Jesús. Del corazón, dice, de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, los hurtos, los engaños, la envidia, la soberbia, el orgullo, las avaricias. No salen del vecino, dice que salen de aquí adentro. Por eso que lo que sale de nosotros es lo que contamina al resto. ¿Cuántas veces nosotros con nuestras palabras, con nuestras intenciones, con nuestros consejos, hemos contaminado al resto? A veces no le damos un consejo que sea de parte de Dios, sino que le damos un consejo que viene de nuestra cabeza. El buen consejo debe venir de Dios, apoyado de algo. Los adulterios, dice, la fornicación y la avaricia, el orgullo y la soberbia, dice que no sale de otro lado, sino que sale, que está en nosotros. No le podemos echar la culpa a otro. Cuando viene la avaricia, la envidia, cuando viene el orgullo, viene la blasfemia, no le podemos echar la culpa a otro, sino que de nosotros sale eso. Está aquí adentro. ¿Cuán contaminados estamos nosotros, hermanos? Tenemos que ir renunciando a todas estas cosas. Si no podemos servir a Dios de una manera íntegra, es porque nosotros estamos contaminados. Es porque nosotros no hemos entendido este problema de arrogancia, de orgullo y soberbia. Esta larga lista que nos hace ya el apóstol Pablo, que le dice a Timoteo, dice: estas cosas van a ser evidentes en el último tiempo. ¿Cómo va a ser el comportamiento del ser humano? El tuyo y el mío. No los que están allá afuera, somos nosotros. Por eso esta palabra, cuando Dios me hablaba, decía: Señor, qué bueno que me hablaste. Porque de esto es lo más que abunda en nosotros, ¿o no? La soberbia y el orgullo, ¿verdad? Queremos servir a Dios en integridad, debemos despojarnos
del orgullo y la soberbia. El Salmo 101:5 dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Está hablando el Señor acá. No sufriré, dice, no toleraré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Ojos altaneros. Usted ha visto de repente, hay personas cuando con los ojos expresan como, ay, se abre los ojos y usted como que se van a comer a uno. Claro, ábrelo, porque los ojos dan mucha expresión. El altivo, el orgulloso, hasta con los ojos orgullosos. El Señor dice: yo no toleraré a estos individuos. Pero qué bueno es el Señor que no nos va a decir: esto yo no te lo dije. El Señor todo nos ha dicho. Somos nosotros que no leemos su carta de amor. La Biblia es una carta de amor de Dios. No es un manual de látigo como verdugo que nos quiere arruinar, sino que Él nos quiere edificar, nos quiere dar a entender su gran amor. El amor de Dios está aquí expresado, y cada vez que abrimos la Biblia es el Señor que nos está hablando. El Señor que nos habla a través de su palabra. Oh Jesús. Cristo aborrece el orgullo y la soberbia. Allá en Proverbios capítulo 8, los versículos 2 y 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Se dice que el comienzo de la sabiduría es el temor de Dios, pero acá dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ay, ay, ay. Qué tremendo es el desafío que tenemos como cristianos. Si llegar a la presencia de Dios no es solamente decir: Señor, me arrepiento no, si es un largo proceso que debemos estar dispuestos nosotros a depender, a someternos a los principios de Dios. Por eso cuando Él habla ya dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. ¿Cuántas cosas salen de nuestros labios a veces? Con vergüenza a veces debemos ir delante del Señor, que de repente se nos abre la boca más de la capacidad que tenemos. Que el Señor nos ayude a hacer luz afuera. Pero aquí donde nosotros debemos primero dar evidencias. Dios dice que debemos alumbrar en nuestro hogar con buenas obras que glorifiquen a Dios. Por hacer una figura, muchas veces nosotros queremos alumbrar allá afuera con el conocimiento y todas las cosas, y llegamos a la casa y apagamos el candil, y en la casa somos, ni nos conocen en la casa a veces. Debemos ser cristianos en todo lugar. En todo lugar. El orgullo desdeña, es decir, desprecia la compasión y la ayuda a los débiles. Miren a la condición que llega un orgulloso, que desprecia la compasión y la ayuda a los débiles. El orgulloso y el soberbio ve como contraproducente ayudar a los demás. Es algo realmente que no podemos entender, que eso llegue a un estado tan miserable del ser humano, que no considera prudente ni necesario ayudar a los demás. Lo encuentra contraproducente ir en la ayuda del más débil. Así es el orgullo, así es la soberbia. ¿Alguien tiene hora que me diga, por favor? 12:30. Estamos bien, excelente. ¿Quién tiene el almuerzo hecho para que nos invite a todos? ¿Ve que orgulloso que no quiere invitarnos? Lo estoy descubriendo de poquito. Oh, Jesús. Quiero que se relaje un poquito, lo veo que está un poquito tenso.
saque un poco el orgullo, la arrogancia y relájese. Mi hermano lo dice así. Sí. El Señor me hablaba y me decía, cuánto eres orgulloso, soberbio. Y yo ya ni me veía debajo de mi escritorio. Y espero que al final de esto, hermanos, seamos tan humildes y digamos, sí, Señor. Lucho con eso. Luchamos con el orgullo y la soberbia. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? Luchamos con eso. Pero hoy día Dios, con amor, como es Él, como Padre bueno, Él nos quiere exhortar, Él nos quiere decir que todavía Él sigue preocupado de nosotros. Quienes son culpables de orgullo y de arrogancia, de soberbia, serán abatidos. Todos aquellos que creen que nunca van a tener algún momento de revisar su conducta, su vida, están muy equivocados. Porque todo un día vamos a aparecer delante del tribunal de Cristo o en el juicio del gran trono blanco. Una de las dos partes vamos a estar. Yo quiero estar en el trono, allí en el tribunal de Cristo, allí donde Él nos va a examinar. No en el gran juicio del trono blanco, donde va a ir a juicio, donde ya no va a haber retorno. Quienes son culpables de orgullo y soberbia serán abatidos. Allá en el libro de Isaías, el capítulo 2, el versículo 11 y 12, dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida. Habla de los ojos. Y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Aleluya. Esto me estremece de saber de que un día solamente Dios va a ser exaltado, Él. Amén. Todo orgulloso, soberbio, va a ser abatido, va a ser ahí expuesto. Todo orgulloso, soberbio será llevado a la ruina. Todo soberbio será llevado a la ruina. Vuelva al libro de Jeremías, y mismo te lo tenía. Volvamos al capítulo 13. Mire lo que nos habla la palabra del Señor. Que todo orgulloso será llevado a la ruina. Jeremías 13, versículos 9 y 10. Allí cuando a Jeremías un día el Señor le mostró que fuera y comprara un cinto y lo llevara y lo enterrara, y después de un año fue a buscarlo y estaba el cinto podrido. Estaba podrido y no servía para nada. Es el contexto a lo que yo le quiero mostrar. Y le dice allí en el versículo 9 y 10: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que andan en las imaginaciones de su corazón y que van en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrán a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Mire la señal que Dios le da a Jeremías. Es así la condición que va a ser para el soberbio y el orgulloso. Para nada vamos a servir. Eso no nos sirve absolutamente nada. Por eso que debemos despojarnos, pedirle a Dios que nos ayude a superar este problema. Porque es un problema, hermano. Es una gangrena que allí nos está socavando como la termita, que no la vemos, que nos está derribando. El orgullo no nos deja buscar a Dios con integridad. La soberbia y el orgullo no nos permite acercarnos a Dios con plena libertad. Cantábamos una canción acá que si Jesús nos hace libres, seremos verdaderamente libres, pero a veces no estamos libres, estamos cautivos de nuestro orgullo, de nuestra soberbia. En el Salmo, acompáñenme al Salmo, allá voy terminando el Salmo 10. Acompáñenme al Salmo 10. Mire lo que nos habla el Salmo número 10.
Salmo 10, del versículo 2 al 6. Mire lo que dice. Con arrogancia el malo persigue al pobre. ¿Me está siguiendo, verdad? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Mire, se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Mire la actitud del orgulloso, el soberbio. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo o el soberbio, el orgulloso, por el altivez de su rostro no busca a Dios, ni hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Se da cuenta de que la arrogancia y el orgullo no nos deja buscar a Dios con libertad. Sus caminos son todos torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vida. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, mire, aquí con esto es realmente el orgulloso soberbio, dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará un infortunio. Oh, mire la arrogancia, la soberbia, que dice que a él nunca le va a alcanzar ningún problema. Que Dios nos libre, hermano, de tener esa actitud, ese pensamiento, esa soberbia. Todo orgulloso será abatido un día, como decía. Permítame ir allí al libro de Malaquías. Malaquías 4.1. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Aquellos que no se manejan muy bien en la Biblia. Malaquías, el último libro. Malaquías 4.1. Dice así la palabra del Señor. Decía que todo orgulloso soberbio será abatido un día. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Esta es palabra de Dios. Este es el Señor el que nos está hablando. Va a llegar el día donde todo aquello soberbio, orgulloso, dice que no va a dejarle ni raíz ni rama. Van a ser estopa. Y por último, quisiera que me acompañara allá al libro de Daniel. Hay un hombre que llegó a ser tan famoso, tuvo tanto poderío, y ese poderío lo llevó a comportarse y a pensar de que él no había nadie como él. Allá en Daniel, el capítulo 4, vamos a leer algunos versículos para que usted se dé cuenta de lo que puede suceder cuando la soberbia y la arrogancia llega a un estado total que le hace perder el rumbo a la persona. Dentro de la palabra de Dios hay muchos ejemplos de hombres que fueron soberbios y orgullosos y terminaron muy mal. Le estoy hablando del rey Nabucodonosor. Este rey, vamos a leer allá de Daniel capítulo 4, del versículo 27 hacia adelante, para entender, ya que él tuvo un sueño haciendo el contexto de esta historia. Él tuvo un sueño, y este sueño hablaba de que él veía un árbol muy grande que llegaba hasta el cielo, donde se cobijaba todo tipo de aves y todo, y él podía ver allí, y venía un ángel allí, cortaba el árbol pero dejaba una cepa allí. Eso es más o menos la idea. Entonces Daniel era el hombre que le interpretó el sueño, ya que él convocó a todos los magos. Nadie
supo explicarle el sueño, pero Daniel le explicó de que ese sueño, ese árbol era él, que había llegado a su fama tan grande que su reino había llegado a través de todo el mundo. Entonces, pero mire lo que le dice después de todo esto, le dice allá del versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, le dice Daniel. Tus pecados redime con justicia. Allí le está hablando de la condición de él, de lo que estaba. Y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Mire, ahí le está recordando qué es lo que él estaba haciendo. Pues tal vez será, dice, eso una prolongación de tu tranquilidad, porque él estaba muy inquieto, su espíritu estaba muy inquieto del sueño que él había tenido. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, mire, aquí parte el rey hablando. Qué humildad este rey, mire lo que dice. ¿No es esta la Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¡Qué humildad del rey! Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti te dice el rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. 7 años, habla acá, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo de Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mi mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas las obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Aleluya. Mis hermanos, creo que tenemos aquí un ejemplo extremo. Quizás usted no está ni yo allá comiendo como los bueyes, pero dice que todo aquel que actúe con soberbia, Dios es soberano. Y hoy día Dios nos ha venido a visitar, a darnos un consejo, que tratemos de renunciar a esto, aunque nos cueste, que meditemos, que hoy día sea un momento donde podamos reconocer como este rey que al final dice, y sus caminos justos, él puede humillar a los que andan con soberbia. 7 años anduvo este rey como los verdaderos animales, pero fue restablecido. Quizás nosotros estamos actuando, permítanme decirle algo que a lo mejor no le agrade, quizás estamos actuando como animales, pero queremos que el Señor nos devuelva la cordura, que podamos volver en sí, que nuestra actitud, nuestra vida pueda agradar a Dios. Que hoy día sea un día de meditación, que esta palabra no sea algo que usted se vaya a ir herido, que se vaya a ir usted con un resentimiento, sino debemos darle gracias a Dios que Dios nos ha hablado hoy día. Con amor, con misericordia. Que no nos pongamos soberbios, orgullosos, no, es que yo no soy así, hermano. Debemos reconocer hoy día frente al Señor que es nuestro problema. Póngase en pie.
Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo he hablado, Señor, he transmitido lo que tú me has entregado. Señor, gracias porque usted nos habla con amor. Usted es un Dios misericordioso que está preocupado de estos tiempos que estamos viviendo. Señor, yo agradezco que usted, Señor, en todo tiempo tiene misericordia. Señor, el no reconocer ante su palabra, ante su verdad, que estamos inmersos en este problema. ¿Cuántas veces usted nos ha hablado, nos ha mostrado su verdadera intención de que mejoremos nuestros caminos, que seamos mejores cristianos? A veces hemos llamado aquí adelante a las personas y allí se han mantenido en su lugar con arrogancia, con soberbia, pensando que ellos no necesitan. Allí se empieza a ver claramente el orgullo, la soberbia que nosotros manejamos y que asolapadamente a veces la camuflamos, no demostramos lo que está allí, pero usted, Señor, conoce cada intención de nuestro corazón. Gracias le doy en esta hora, Señor, porque usted nos ha hablado. A mí me ha bendecido su palabra, Señor. Por eso, Dios, yo ruego que usted hoy día con amor, como sabe hacerlo, haya descubierto allí en el corazón de cada uno de nosotros este flagelo, este problema que tenemos nosotros, que hoy día empecemos a renunciar a la soberbia, al orgullo. Padre, gracias le doy en el nombre de Jesús. Amén. De pequeña le dije a Dios, solo a ti te seguiré. Y al pasar los años, te amo más que ayer.